Manos inquietas. Desde que era un niño, siempre había sentido la necesidad de mover las manos y jugar con objetos. Mis padres siempre me molestan en ello, no podría hacer bien con mantenerlos quietos y recoger y jugar con las cosas. Esto me afectó en más partes de mi vida que me gustaría pensar. Tuve dificultades para hacer amigos, como me suele tocar, y enredos con las pertenencias que no eran mías. Esto fue porque empecé a crecer una locura implacable e intolerable cuando mis manos no se movían, incluso un corto periodo de tiempo. La condición se hizo tan común después de un tiempo que a veces ni siquiera lo siente o notar mis propios movimientos. Otros podrían cuestionar con curiosidad sobre por qué mis dedos contorsionados y retorcidos en la conversación, o por qué me gustaría tocar en voz alta en un escritorio en la mitad de una prueba esencial. Solo quiero pedir disculpas y decir que era solo una costumbre mía. Mis padres nunca lo vieron como cualquier verdadero problema, ya que creían que fuera común para mi edad temprana. Mis manos, sin ninguna sorpresa, también tuvieron un impacto perjudicial sobre mi proceso de sueño en los últimos años. La sensación de que mis dedos se hizo mucho más evidente cuando yo buscaría resto. Arrastraron, encrespado, se extendió rápidamente aparte y cerrado, y lo hicieron otros movimientos que interrumpen mi caer en el sueño. Medicamentos dormir ayudó a un punto, pero comenzó a ser ineficaz cuando el problema ha seguido desarrollando. Después de años de tratar de hacer frente al problema, me hice cargo de una carrera que involucre una cantidad de movimiento de los dedos, como mecanografía, con la esperanza de que sería reducir progresivamente mis impulsos. Yo trabajaba en un edificio de oficinas, y para mi sorpresa, el problema nunca me molestó tanto durante el día. Aún sentía los impulsos para apretar y estirar mis dedos, pero nunca fue un obstáculo para cualquier tarea. Me sentía como un ser humano normal. Todo cambiaría en la noche, cuando me iba a estar solo. El problema siempre volvió mucho peor, más de lo que a menudo podía manejar. Fue a causa de este fenómeno, que empecé a ver la condición en que más de la posesión. Esto suena completamente loco, lo sé, pero mis manos parecen cobrar vida en una especie de camino cuando yo estaba sola y expuesta. Se sentían más allá, más aparente que cualquier otra parte de mi cuerpo. Con mis padres de mi vida, y no pueden negarse, finalmente me fui a un médico con el problema. Ni siquiera podía explicar lo que era la fuente de la enfermedad, ya que nunca había visto un tema que estaba familiarizado con las manos de tal manera. Lo comparó con la mayoría de síndrome de piernas inquietas, que se clasificó como insta a mover los músculos de las piernas para dejar sensaciones incómodas. Mi problema no ha sido tan malo como lo fue, me habría ido por esta comparación. Mi problema no era insta. Estaba seguro de que mis manos se movieron físicamente, que era algo que yo no tenía control real de. Única palabra del médico de consejo fue para hacer actividades regulares que ejercerían las manos y los dedos, movimientos que, en cierto modo, satisfacer y posiblemente eliminar el impulso a través del tiempo. Esto solo conduce a mis dedos moviéndose más, teniendo un mayor control y la búsqueda de más atención que antes. Recuerdo una noche en particular, donde por primera vez intenté volver a entrenar físicamente mis propias manos, con la esperanza de dormir bien por primera vez en años. He utilizado un rollo de cinta adhesiva para envolver cada mano, obligando a cada conjunto y los nudillos en un apretado puño inmóvil. Mis manos estaban casi se detuvo. Después de pocos minutos, comenzaron a temblar bajo la cinta, frotándose contra el material en una mezcla de sudor frío y quemaduras producidas por la fricción. Forcé mis brazos a mis costados mientras que mentí sobre mi cama, sudando por completo ya que mis puños comenzaron a picar, arder, y el dolor. Ellos siempre habían sentido como una especie de vida, el control de ser, y lo había puesto en una jaula que estaba desesperado por ser libre. Me corté la cinta con un cuchillo lo más pronto, sentí un dolor comienza a extenderse hasta las muñecas, yendo tan lejos como mis brazos. Esto me horrorizó lo suficiente para obedecían mis manos, me sentí como la mayor opción. Una vez que mis manos estaban completamente libres, fueron incontrolables. Ellos temblaron y se sacudieron a una velocidad que yo no esperaría que el cuerpo humano sea capaz de hacer. La bestia que yo creía que mis manos se estaban ahora en una rabia ciega, con todos los músculos y los huesos en movimiento a la vez. Se movían sin mi moderación hasta que comenzaron a detenerse poco a poco, intentando ganar como si se tratara de un vehículo vacío en combustible. Me desplomé en el suelo esa noche, despertarse con ninguna sensación en los músculos de mi brazo en absoluto, y no mucho más en todas partes. Esa fue la última vez que trató de refrenar mis propias manos, pero por extraño que parezca, no lo has sentido alguna vez la necesidad de partir de ese punto.
La condición desconocida, después de esa noche, parecía haberme abandonado. A menudo me vi paranoico que iba a volver, tal vez peor que antes, pero mi condición parecía haber sanado a sí mismo. Todavía podía sentir mis manos como parte de mi cuerpo, pero de la misma manera que yo creería cualquier humano normal haría. Tal vez el espíritu que yo pensaba poseía a ellos se aburrieron, insatisfecho con mi sufrimiento, y simplemente fue. Reflexioné sobre estas ideas, pero nunca se preguntaron por qué se había ido, como yo estaba aliviado me asurable y tener mis manos en paz. Un año más tarde, experimenté una pesadilla, un sueño que era las primeras vistas de la condición, ya que se había detenido. Había soñado con mis propias manos viene a la vida, por encima de mí como me desperté de un sueño agradable. Ellos rápidamente se elevaron por encima de mi cabeza, tirando de mis brazos junto con ellos hasta que pude sentirlos agrietan y se rompen desde el estiramiento. Las manos retorcidas como si tratara de escapar de mis propias articulaciones, como si mi cuerpo era su propia prisión. Sentí que comenzaba a rasgar lejos, hasta que lentamente bajan hacia abajo, tanto en sincronía con los movimientos de los demás. Se movían como si fueran su propia máquina, ya que solo pude ver sin poder hacer nada, ya que bajaron a sí mismos frente a mi cara, con todos los dedos extendidos. Segundos pasados sin movimientos o sonidos, entonces las dos manos entrelazadas alrededor de mi cuello en un movimiento. Mi visión se desmayó. Entonces, me desperté de la pesadilla. Yo estaba empapado en sudor, respirando pesadamente como cualquiera lo haría después de despertar de un horror. Volví la cabeza para mirar por la ventana, y vi una luna llena en el cielo, que transmite la luz sobre mi rostro, y la mayor parte de la habitación. El resto de mi cuerpo se sentía aún, incluyendo a mis manos. Yo solo miré a mi techo, en una felicidad del alivio de saber que lo que acabamos de vivir no hubiera sido realidad. Entonces, como si me hubiera roto completamente despierto, me volví mis pensamientos a algo que se movía. Inmediatamente me di cuenta de mis manos, pero sentí molestias. Mi mano derecha era el mismo que era, sin sentimientos de movimiento. Lo mismo para la mano izquierda, a excepción de su dedo índice. Se dio un golpecito, lentamente, a un ritmo tranquilo, pero notable. Era tan consistente que empecé a contar con ella en la cabeza. 1, 2, 3. Lo hice como que estaba temblando, aterrorizada por lo que sentí que venía. Vi cada uno toque de mi dedo más como un paso audible, un ser invisible que se acerca a poseer mis manos y causar la destrucción de mi cuerpo y la cordura. Mi mano empezó a temblar de vez en cuando, como el dedo siguió toca y toca. No pasó mucho tiempo hasta que el dedo comenzó a tocar más rápido, más fuerte. Mi dedo medio izquierdo se unió a su ritmo, con lo que más miedo de mi sufrimiento se aproxima. Sacudí mi cama, todavía inmóvil, pensando en lo que podía hacer para evitar que mis manos salte a la vida. Yo no tenía idea de hundir de nuevo, ya que no quiero traer a su agresividad antes. Mi dedo anular izquierdo comenzó a tocar junto con los 3 de los dedos, ahora suenan como un golpe de luz de un tambor. Ellos siguieron creciendo en velocidad y fuerza, con mi mano empieza a temblar más completo. Salté de la cama y me puse a mis pies, la segunda mano derecha empezó a moverse. Busqué alrededor de la habitación, en busca de cualquier tipo de restricción que podría garantizar mi seguridad. Abrí el cajón de mi mesita de noche para encontrar el rollo de cinta adhesiva, la misma que había utilizado hace un año. Fui en contra de mi estado anterior de la mente, y me fui a cogerla para su uso. El segundo mi mano derecha tocó la cinta, dolor atravesó, lo que continuó hasta todo mi brazo. Grité y me retiré de inmediato. Se había vuelto. Mis dos manos, enojado con mis intentos de esfuerzos, comenzaron a moverse y retorcerse en su propia voluntad. Tomó gran parte de mi fuerza para mantenerlos abajo a mis lados, lo que hizo que mi cuerpo se convierta rápidamente en más débiles. Busqué una restricción más fuerte, hasta que la única solución real vino a mi mente. Yo había hecho siempre un esfuerzo para contenerse, para controlar el problema que tenía. Nunca tuve la idea de destruir. Me tropecé con el cuarto de baño, sigue utilizando gran parte de mi energía para mantener las manos hacia abajo. Tuve problemas para abrir la puerta con las manos en movimiento como estaban. Cada dedo se retiró de la perilla de la puerta con todas llegar, luchando para mantenerme atrapado en el dormitorio. Me las arreglé para entrar mediante el uso de las dos manos. Abrí solo unos cajones en el baño hasta que encontré el cuchillo que estaba buscando. Mi mano derecha de inmediato comenzó a rechazar en cuanto lo toqué, causando una sensación de ardor en mis dos manos que casi me hizo retirarme. Yo no iba a dejar que suceda, ya que yo estaba decidido a no ser literalmente muerto por mis propias manos. El dolor comenzó a extenderse más en todo mi cuerpo, como yo agarré el cuchillo con fuerza en mi mano derecha.
Bajé en mi mano izquierda primero. No sentí ninguna diferencia en el dolor cuando el dedo índice fue primero. Cerré el cuchillo en él con la mayor parte de la fuerza que había dejado de usar, y se fue sin resistencia. El dedo medio no era tan fácil. El cuchillo de golpe hacia abajo en él, pero solo fue la mitad. Esto puede haber sido porque tenía menos fuerza para su uso en el siguiente golpe. Fue en el segundo golpe. El dedo anular también se fue con un solo swing. La sangre comenzó a escurrir de mi mano ahora profanada, y luego se trasladó al otro lado del mostrador y en el suelo. En lugar de girar hacia abajo en el dedo meñique, que rompió con facilidad con unas sierras de la navaja, que tuvo un poco menos de energía que un swing completo. Yo estaba a punto de pasar a los dedos pulgar, cuando me di cuenta de la ineficacia de mis esfuerzos actuales. Yo no sería capaz de cortar mis otros dedos de la misma manera, ya que no sería capaz de sostener el cuchillo correctamente. Lo que quedaba de mi mano izquierda seguía mal espasmódicamente por vida. Casi había aceptado la derrota, pero me acordé de una característica de mi apartamento. El fregadero de la cocina tenía una unidad de eliminación de basura de gran alcance. La idea en cualquier otro momento habría sido absoluta locura, pero en mi sufrimiento, yo estaba perfectamente desesperada para que esto ocurra. Caminé más lento a la cocina de lo que hice para el cuarto de baño. La sangre siguió para transmitir fuera de mis restos de la mano izquierda. El dolor se esparce a través de mi cuerpo en su punto, ya que mis manos me castigaron por mis esfuerzos de evacuación. Se estaba convirtiendo en casi imposible para mantenerlos abajo, lejos de lo que otros daños que podrían causar. Llegué a mi cocina, y utilicé mi mano casi incontrolable derecho de eliminar el filtro de desagüe del lavabo. Inmediatamente me metí toda mi mano izquierda por el desagüe, con cuidado de no incluir a la muñeca con lo que yo estaba a punto de borrar. Dudé por un momento en el que alcanza para el interruptor de la eliminación, pero me propuse que se debe hacer con el fin de mantenerme con vida. Encendí el interruptor, y yo grité al sentir mi mano izquierda, que va a empezar a trabajar como un esclavo. El dolor era peor de lo que era antes, pero yo no podía decir si el dolor era de la trituración de la mano o del espíritu que estaba rechazando mis esfuerzos. El tiempo se sentía más lento, pero tardó unos 15 segundos para que el resto de la mano a triturar distancia. Saqué mi brazo fuera del desagüe, y yo no veo lo que quedaba. Me fui directamente a mi mano derecha completa, que ahora estaba completamente quieto y tranquilo. Hice una pausa, preguntándose por qué la había dejado de lado sus esfuerzos. Le espeté a mis sentidos. Se estaba tratando de engañar a parar, en mantener la mano viva. Me dio el momento perfecto para poner la mano completa a la derecha en el desagüe. Utilicé el final de mi muñeca izquierda, que ahora era un trozo ensangrentado, para activar la eliminación de nuevo. Todo el dolor que había sentido antes de regresar al doble de la fuerza. Grité más fuerte que mis dedos derechos se fueron a un ritmo más lento. Podía sentir cada dedo agitando para escapar de la fuga, ya que sin que ir más profundo, de ser cortado al silencio, ya que se mezclaron en una pupa roja. Al igual que la mano izquierda antes, la sensación en mi mano se detuvo después de la hora, el punto en el que ya no estaban allí. Todo mi cuerpo aún temblaba cuando saqué mi brazo derecho del desagüe. Me desplomé en el suelo, dejando que cada accidente brazo contra a mi lado, mientras caía inconsciente con toda mi energía drenado. Me desperté en una cama de hospital. Mi memoria era nebuloso, pero yo todavía sabía dónde acababa de vino de lo que había pasado. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado allí, pero debe haber sido reciente, ya que todavía me sentía un ligero dolor en mis muñecas. Miré hacia abajo para ver los dos extremos de ellas fuertemente vendados. Me sentí victoriosa ante la vista, sabiendo que mis manos habían sido destruidos, y ya no será el control me perseguía, al igual que habían hecho toda mi vida hasta ahora. Un médico entró en la habitación, y se realizó un procedimiento estándar de chequeo. Él me hizo algunas preguntas, y explicó que había estado durmiendo en el hospital durante unos días. Me dijo que otro residente apartamento había oído gritos y llamó a las autoridades. Habían llegado a mi apartamento para encontrarme inconsciente en el suelo de la cocina, con una cantidad mortal de la sangre que brota de mis manos, donde una vez existieron. Un rastro de sangre también puede ser encontrado en el desagüe del fregadero, donde luego sabían que yo había mutilado mis propias manos. Intenté explicarle mi situación, que había actuado para salvar mi propia vida. Él escuchó mi historia, pero sus expresiones no eran miradas de comprensión. Su única respuesta fue que él quería hablar conmigo de nuevo una vez que tuve unos días más de descanso. Él me dijo que tratara de mantener relajado, y que iba a estar perfectamente seguro y bien, a pesar de perder las dos manos.
Yo sabía que él, y lo más probable es que todos los demás, cree que me había vuelto loco. No me importaba en ese momento. Me sentía en paz, conquistando lo que había reclamado el control de mi vida todo este tiempo. Mi felicidad me hizo reír a carcajadas en voz baja, ya que simplemente miré al techo desde la cama del hospital. Me sentía bien descansado, que era desconocido para mí. Yo no quiero tratar de dormir de nuevo. Yo solo seguía a reír, y me encontré a parpadear. Era muy tranquilo, ya que tenía una forma de ritmo al mismo. Se mantuvo constante, por lo que contar con ella en mi mente. 1, 2, 3. Si te gustó dale